Buenas tardes con todos. Hoy, lunes 26 de mayo del 2025, siendo las 14:30 horas, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checley Soria, va a continuar con la audiencia de control de acusación en su sesión quinta, en el expediente 34-2021-10, proceso seguido contra don Oscar Alfredo Ponce Vegaso y otros por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado y alternativamente cohecho pasivo propio en agravio del Estado. Esta audiencia además se va a registrar en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Debe estar conectándose, Cristian. Sí, doctor, un momento. Estoy conectándome, pero no me respondo, doctor. Un momento. Ya, un segundo, por favor. Ya se conectó, doctor, la doctora Marta. Buenas tardes, doctora. Doctor, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Para acreditarse, por favor, por la Fiscalía. Sí, doctor. Buenas tardes otra vez a todos. Por el Ministerio Público, Natalia Ugarte Molina, Fiscal Adjunta Suprema de la Segunda Fiscalía Transitoria. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Por la Procuraduría. Por la Defensa Pública. Por la defensa del señor Ponce. Buenas tardes, señor juez. Me acredito, abogado Oscar Ponce Vegaso, matrícula 1103, en defensa conjunta con el doctor Freddy Gutiérrez Salas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Vega Pilco. Buenas tardes, señor juez supremo. Ejerciendo la autodefensa, el abogado José Luis Vega Pilco, con registro del Colegio de Abogados de Tacna 1388. Gracias. Gracias. Doctor Gutiérrez. Muy buenas tardes, señor magistrado y demás presentes. Quien le habla el abogado Alonso Gutiérrez Salas, en esta oportunidad como defensa interconsulta del señor Oscar Alfredo Ponce Vegaso. Como interconsulta del doctor Ponce. Ok. Que va a ejercer su autodefensa ahora, ¿no? Sí, señor magistrado. Ok. Gracias. Para el día de hoy, estaba pendiente, luego de evaluar las observaciones y el requerimiento acusatorio, expedir la resolución sobre observaciones formales, la misma que pasó a dar cuenta. Resolución número 9, 26 de mayo del 2025, Lima. Autos vistos y oídos en audiencia pública de control de acusación, sesión 4, debate de observaciones formales y considerando hechos de imputación, fáctica materia, hechos e imputación fáctica. Conforme a los hechos descritos en el requerimiento fiscal numeral 4 de hojas 10 a 33, se describe los mismos, así como la imputación fáctica de estos a cada uno de los acusados, describiéndose las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Respecto a la imputación, se tiene el numeral 4.1 y 4.2 sobre la tipificación de los hechos en el delito de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio alternativamente. Observaciones formuladas por la defensa de Ponce Vegaso. En el plazo establecido en el artículo 350 del Código Procesal Penal, la defensa del acusado Ponce Vegaso formuló observaciones formales al requerimiento de acusación y a la pretensión civil, tanto de lo expuesto en su escrito como en la audiencia del 13 de mayo del 2025, sesión 4, expuso lo siguiente. Señaló que en la exposición del requerimiento acusatorio, la Fiscalía no tuvo en consideración lo establecido en el artículo 397 del Código Procesal Penal, en el sentido que ante un posible juicio, el sustento del mismo está escrito en el requerimiento y no el parafraseo señalado en la audiencia. Agregó que en la descripción de los hechos se incrimina a su patrocinado, quien habría conversado directamente, pero no señala en qué situaciones, debiendo respetarse el principio de congruencia entre el escrito en el requerimiento de acusación y lo expuesto entre lo escrito en el requerimiento de acusación
y lo expuesto en la audiencia. Indicó como primera observación respecto a la calificación alternativa en la página 8, el Ministerio Público imputa a su patrocinado el delito de tráfico de influencias agravado y tiene diferentes elementos del tipo penal. El elemento subjetivo penal en los hechos no se respetó, lo descrito en el artículo 349, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal, que debe estar compuesto de circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y la calificación alternativa se debe adherir a la acusación a partir de los mismos hechos formalizados. Sin embargo, los delitos señalados tienen elementos diferentes del tipo penal, lo cual sería un concurso de dos delitos que tienen elementos y objetivos diferentes, salvo la homogeneidad del bien jurídico genérico. La calificación alternativa, según el 349, inciso 2 del Código Procesal Penal, es una forma irregular de adicionarla como alternativa equivocada por el Ministerio Público, colocándola sobre una base legal incorrecta. Sostuve que una segunda observación es que la Fiscalía pretende una calificación alternativa conforme al artículo 39, inciso 3 del Código Procesal Penal y desarrollar... Un minuto. Perdón. Artículo 349, inciso 3 del Código Procesal Penal y desarrollar elementos, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores adicionales que fue señalado de forma genérica y al final también se imputa cohecho pasivo propio por solicitar dádivas, sin desarrollar suficientemente los elementos que requiere y exige, y se desarrolla solo el delito de tráfico de influencias agravado. Una tercera observación respecto a la imputación necesaria es que el Ministerio Público señala dos condiciones de su patrocinado, la de fiscal superior y la de presidente de la Junta de Fiscales, que no lo delimita en las circunstancias y obligaciones para cometer el delito de tráfico de influencias agravado y alternativamente el de cohecho pasivo propio. Son dos cargos diferentes, dos funciones similares. En el párrafo 12 de la acusación se observa una mención genérica de artículos constitucionales y de la ley orgánica, pero no está dividido. ¿Qué deberes pertenece como fiscal superior y cuáles como presidente de la Junta de Fiscales? Refirió que la imputación necesaria concreta es una ecuación que debe explicar los detalles señalados, lo cual no contiene el requerimiento observado. Y en el detalle de los hechos indica la Fiscalía dos supuestos. Habría solicitado y o recibido la suma de $100,000 americanos, lo cual no está claro, y en consideración con el delito de tráfico, no se puede basar en supuestos, y respecto al delito de cohecho, no se puede basar en supuestos. Y respecto al delito de cohecho, también existe imprecisión, y no señala bajo qué medio de comunicación escrito o verbal solicitó, y solo señala que en el año 2012, sin una fecha exacta, y se estaría ante una prescripción de acción penal. Solicitó $12,000 a cambio de no informar ni remitir a la Fiscalía de la Nación sobre ninguna investigación existente contra Torres Robledo o elementos de convicción adicionales, lo cual es una contradicción en la imputación de cómplice de Vega Pilco. Su patrocinado habría propiciado la reunión y luego alega un previo pago antes de dicha reunión del 8 de agosto del 2012 de los $12,000, lo que no es claro. Señaló que existe otra contradicción del momento en que se consumó el delito para el cohecho y tráfico de influencias. En la página 19 del requerimiento acusatorio, en el punto 4432, refiere que efectivamente el 17 de julio, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, recibió una llamada de Ponce Vegaso que tenía influencias reales sobre el fiscal de la Nación. No se delimita cuándo se consumó el delito, el 18 de julio del 2012, cuando recibió la llamada donde habría ejercido las influencias reales, el 18 de julio del 2012, cuando recibió la llamada donde habría ejercido las influencias reales, el 17 de julio del 2012, y en el párrafo siguiente señala una conversación de más de 3 horas con Jorge Luis Infantas Franco, en la que le hizo conocer su real capacidad de interferir en la investigación seguida contra su patrocinado por el enriquecimiento ilícito, como se configura con el delito. Indicó que en la página 26, sobre 2 supuestos en el mismo día fuera del horario de oficina, Ponce Vegaso, que llamó al fiscal de la Nación, y luego que el abogado Infantas Franco llamó a Vega Pilco, el 9 de agosto por escasos segundos, y una llamada más el 20 de agosto del 2012. Igualmente breve, en dicha oportunidad, ejerciendo las influencias reales sobre el fiscal de la Nación para lograr el archivo de la investigación, o para convencerlo que no había causa probable para la continuación de dicha investigación, y otra vez son 2 supuestos. La imputación en la formalización fue sobre el ofrecimiento y a favor de Torres Robledo era supuestamente archivar la carpeta fiscal 143-2012 y habría solicitado o recibido la precisión de $,
Y luego, para el delito de cohecho pasivo propio, existe otro ingreso de hechos ilegales. En el punto 456.4 de la página 28 y de la página 29 respectivamente, los dos últimos párrafos señalan hechos del 2018 y los que se delimitó en la formalización son del 2012. Las circunstancias posteriores fueron el supuesto pago de $100,000 y el 23 de noviembre del 2018 en la postulación para gobernador no fue objeto de investigación, lo cual debe ser retirado del requerimiento de acusación. Agregó en cuanto al principio de progresividad que se tienen límites, conforme a la sentencia plenaria 1/2017 en el fundamento 24, que señala los hechos para la dilucidación en el momento de la acusación solo podrán determinarse hasta el término de la investigación preparatoria y cuando termine el acopio probatorio con la disposición de conclusión, por lo que no puede el Ministerio Público agregar hechos luego de esos. Refirió que en la página 27 el Ministerio Público indica un término oscuro y polisémico, como lo es quid pro quo, que tiene varios significados. Conforme al recurso de nulidad 1040-2017 Lima Norte, la Corte Suprema establece que la acusación debe ser objetiva. La observación en este caso es respecto a hechos señalados durante la investigación, no es un copia y pega de los elementos de convicción. El requerimiento es un juicio de valor, son conclusiones, análisis que el Ministerio Público recaba de los elementos de convicción para plasmarlo en circunstancias precedentes y concomitantes, con el deber de motivación del requerimiento. Respecto a los elementos de convicción del Ministerio Público, el artículo 349 del Código Procesal Penal refiere que si existen varios acusados deben dividirse, lo cual no ocurre en este requerimiento. En cuanto a la reparación civil, indicó que los daños son graves o medianamente graves, pero no se señala cuáles son los tipos de daños que sufrió el Estado con estos hechos. Se señala que existe un aprovechamiento económico, pero no menciona los elementos de convicción que sustentan su pedido y no se demostró el daño. No indica en qué momento se dio ese aprovechamiento de los $100,000 americanos. Por ello solicitó se devuelva el requerimiento de acusación al Ministerio Público y con una mejor evaluación de los hechos formalizados conforme a lo referido. Argumentos de la Fiscalía. Manifestó que sus argumentos se suscribirán a lo señalado en la absolución por escrito del requerimiento fiscal. Indicó que no se trata de una acusación sorpresiva. Los hechos que contiene la acusación son desde la formalización de investigación preparatoria que fue debidamente notificada a las partes y tiene sustento en elementos de convicción. En cuanto a la lectura integral del requerimiento de las 120 páginas, se resumió y se trasladó a las partes. Respecto a la primera observación referida con la acusación alternativa por el delito de cohecho, que debe contener las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, el recurso de casación 790-2018 San Martín distingue la acusación alternativa, que es un problema jurídico, no de calificación, y precisa que los hechos son únicos. Además, el artículo 349, numeral 3 del Código Procesal Penal, no se trata de dos hechos, solamente se trata que la calificación jurídica eventualmente puede subsumirse en el delito de tráfico de influencias de gravamen o de cohecho pasivo propio, por lo que no es un concurso ideal ni real de delitos. En la segunda observación, respecto a la individualización de los elementos de convicción y su imposibilidad de valoración, se ubica en los párrafos, en las páginas entre 232 y 46, que vincula con el delito y con la responsabilidad de cada uno de los acusados y están delimitados de la página 32 a la 46. Que vincula la relación con cada uno de los acusados. La tercera observación, referida con la imputación necesaria como fiscal superior y como presidente de la Junta de Fiscales Superiores, con la Junta de Fiscales, Ponce Vegaso se desempeñó como presidente de la Junta de Fiscales y no dejó de ser fiscal superior, por lo que se desempeñó con funciones administrativas y en el despacho fiscal. Refirió que es un delito clandestino, no hay prueba directa y está permitida las deducciones como la triangulación de llamadas, la inferencia de la llamada telefónica de Ponce Vegaso a Peláez Bardales fue para pedir y traficar las influencias para que archive el caso, y la participación de Vega Pilco como intermediario de Ponce Vegaso en la negociación con el alcalde de la municipalidad de Tacna, con su abogado solicitando la suma de $100,000. En cuanto a la observación respecto a que se recibió los $100,000 para el archivo del caso del alcalde de la municipalidad de Tacna, el intercambio está escrito en la página 27 del requerimiento. Respecto a la incorporación de hechos no comprendidos en la formalización, ello no es así, ya que Ponce Vegaso en su función como fiscal incrementó el hecho que hubieran solicitado influencias, siendo lo más relevante las transcripciones de la reunión del 8 de agosto del 2012, para que se entienda que se desarrolló esta reunión para el pacto colusorio.
solicitó se tengan por libertad las observaciones y no existe una causal para ser devuelta ni aclarado el requerimiento. Argumentos de la Procuraduría Pública. Respecto a la gravedad de los hechos, la base para calcular el daño extrapatrimonial son los $100,000 que se imputa se recibió en este caso, y con ello se afecta el derecho a la identidad institucional del Estado. Para determinar el quantum indemnizatorio sobre la base de los citados $100,000 se debe determinar conforme a lo señalado en la casación 189-2019 Lima Norte, para fijar un monto indemnizatorio teniendo en cuenta criterios sociales y cada uno de esos elementos se evalúa como un daño de mediana gravedad y así el monto que debe pagarse solidariamente a los acusados lo fija la Procuraduría en 600,000 soles, que es referencial. Sobre las observaciones formales, hacemos referencia a lo que señala el Código Procesal Penal, todos los elementos que deben contener las reglas lo señalan así, y pasamos al análisis del caso concreto. De lo antes señalado, se advierte que el requerimiento fiscal cuenta con la siguiente información. Los datos de identificación de los acusados, Ponce Vegaso, Vega Pilco, tal como se aprecia en el numeral 2 del requerimiento, folio 5. Los hechos, con el detalle de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores por cada acusado y de forma genérica, referidos en el numeral 4 del requerimiento fiscal, folio 10 a 33. Elementos de convicción detallados en el numeral 5 del requerimiento, folios 34 a 48, pero no se individualizan por cada acusado e intervención. 4. Participación que se atribuye a los acusados, numeral 6.3 del requerimiento, folio 58 a 60. Respecto de la pretensión alternativa e individualización de la pena concreta, se encuentra contenida en el numeral 7.6 del requerimiento, folio 7589. Sin embargo, se evalúa si dicha tipificación alternativa se realiza sobre la misma conducta relatada en los hechos y en el delito de la tipificación principal, tráfico de influencias agravado. 7. Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia, para estos efectos se encuentran contenidos en el numeral 10 del requerimiento, foja 90 a 121. Los hechos relatados en la disposición del 27 de marzo del 23 de formalización de investigación preparatoria son los mismos, con excepción del último párrafo en el que cierra la narración de los mismos e indica sobre el modus operandi de Ponce Vegaso sobre un caso del año 2018 que no tiene relación con los hechos perpetrados en el año 2002. Existe calificación jurídica alternativa subsidiaria que se encuentra descrita en el ítem 8, en el ítem B del numeral 1, folio 2 del requerimiento, cuestionada por la defensa, puesto que los hechos descritos como delito alternativo no son congruentes con los de la formalización. 10. En cuanto a medidas con las que cuentan los acusados, en el numeral 8 del requerimiento, folio 89, se impuso comparecencia con restricciones mientras dure el proceso. En cuanto a la reparación civil, la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción está constituida como actor civil mediante resolución 2 del 13 de noviembre del 23. En su solicitud escrita, el monto de la reparación civil es la suma de 600,000 soles de forma solidaria, según el escrito obrante a folios 596-43, oralizado durante la audiencia. No existen bienes embargados o incautados a los acusados para este proceso. El Acuerdo Plenario 6-2009 señala que el control formal de la acusación fiscal que puede promoverse implica la revisión del cumplimiento de los requisitos legales de un acto procesal trascendente, y la validez de la serie procesal constituye una facultad judicial inherente a la potestad jurisdiccional. Esta evaluación por parte del juez, en este caso de la etapa intermedia de sanamiento de la acusación, debe circunscribirse, como establece la casación 760-2016, la libertad a omisiones relevantes en la acusación, señaladas por las partes o por el propio juez. Indefinición en el título de imputación, insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados, insuficiente individualización de los acusados con relación a los hechos objeto del proceso, o confusión en los tipos penales invocados. Asimismo, la sentencia de casación 247 de 2018 ANCAS y el 15 de noviembre del 18 señala que el relato de los hechos debe incluir todos los elementos fácticos que integren el tipo delictivo y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del acusado, y debe permitir conocer cuáles serían las acciones que se consideren delictivas. Agrega que el momento para cuestionar este defecto formal es la etapa intermedia, en la cual se encuentra este proceso, y finalmente señala que ellos son subsanables durante el proceso. La Corte Suprema de Justicia de la República también establece que no se pueden mezclar dos conceptos distintos, medio de prueba y método de valoración de la prueba. Uno de los requisitos formales es la fundamentación fáctica. La fundamentación, artículo 344, apartado 1 del Código Procesal Penal. La apreciación clara y precisa, la calificación jurídica del hecho acusado
el principio procesal de contradicción que informa la garantía de defensa procesal, el principio procesal de igualdad de armas, y la ley exige que el fiscal determine los medios de prueba que acreditarán sus enunciados fácticos y realice una valoración desde el estándar de sospecha suficiente de los medios de investigación. Con relación a las oraciones formuladas por la defensa del acusado Ponce Vegaso, se tiene lo siguiente. Respecto al cuestionamiento que los hechos no coinciden con lo que la formalización señala, así como la calificación alternativa cohecho pasivo propio, porque señala otro hecho que no se identifica en la formalización y porque los hechos se desarrollan en base al delito de tráfico de influencias agravado y no el de cohecho pasivo propio. La Fiscalía señaló que no se trata de otros hechos, son los mismos. De lo que se trata es una calificación alternativa. Al respecto, este juzgado supremo revisó el requerimiento acusatorio y la disposición de formalización de la investigación preparatoria, a lo cual se debe considerar que se evidencia una calificación jurídica alterna. Sin embargo, en la misma se describe una imputación alterna diferente a la primigenia, señalando lo siguiente. Respecto a Óscar Alfredo Ponce Vegaso, se incrimina al abogado Óscar Ponce Vegaso durante su actuación como fiscal superior penal y presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tacna en el año 2012, haber solicitado la suma de $100.000 americanos a Luis Ramón Torres Robledo, ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, y su abogado José Luis Infanta Franco, por sí mismo y por intermedio del fiscal provincial José Luis Vega Pilco, a cambio de no informar ni remitir a Fiscalía de la Nación de oficio ninguna investigación persistente del exalcalde provincial Torres Robledo, o elementos de comisión adicionales a la mera rendición de actuados que ya había efectuado con fecha 11 de julio del 2012, al entonces fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, y de ese modo lograr el archivo de dicha investigación. Lo cual es diferente de los hechos señalados en la descripción de la conducta constitutiva del delito de tráfico de influencias agravado, conforme lo siguiente. Respecto de Ponce Vegaso, durante su actuación como fiscal superior penal y presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tacna en el año 2012, haber invocado influencias ante Ramón Torres Robledo, ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, y su abogado Jorge Luis Infanta Franco, por sí mismo y por intermedio del fiscal provincial José Luis Vega Pilco, con el ofrecimiento de interceder ante el fiscal supremo Peláez Bardales, fiscal de la Nación de ese entonces, para que disponga el archivo de los actuados de la carpeta fiscal número 143-2012, investigación preliminar seguida contra Torres Robledo y otros por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. A cambio de lo cual habría solicitado y o recibido la suma de $100.000 americanos, cierro comillas. Debe precisarse que la Corte Suprema de Justicia de la República estableció que el límite de esta facultad de variación está vinculada al principio de congruencia referido al hecho fáctico postulado por el fiscal, y en este punto se radica la indefensión. Y conforme se señala en el Acuerdo Plenario 4/2007, desde los principios acusatorios y de contradicción, los hechos imputados deben respetarse, no pueden alterarse, que configure un tipo legal distinto o que introduzca circunstancias diferentes o nuevas que agraven. En el presente caso se modifican los hechos a fin de encuadrarlos en el delito alternativo de cohecho pasivo propio, por lo que es fundada la observación de la defensa. Respecto a la observación sobre la imputación necesaria a su patrocinado Ponce Vegaso, donde refiere que no se delimita si la imputación fue como fiscal superior o como presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tacna. Ante ello, la Fiscalía considera que la condición de fiscal superior era necesaria para ocupar el cargo de presidente de la Junta de Fiscales de Tacna. Este juzgado supremo señala que es cierto que se describe en los hechos que la condición del acusado era la de fiscal superior, pero en adición a ello se desempeñó como presidente de la Junta de Fiscales de Tacna, por lo que ello no infiere que se trate de hechos como uno y otro, sino que se trata de un único hecho, del que es procesado respecto de los hechos correspondientes a la carpeta 143-2012. Y además tuvo coordinación con el ex fiscal de la Nación, Peláez Bardales, para el favorecimiento en el proceso de Torres Robledo, por lo que la observación es infundada. Respecto a la observación de la entrega de $100.000 americanos, se cuestiona que el Ministerio Público señale dos supuestos, uno recibir y otro solicitar dicha suma, lo cual solo se basa en supuestos. La Fiscalía señaló que no se pronunciaría por observaciones que no se encuentran por escrito. Sin embargo, manifestó que no existe prueba directa. Se trata de delitos de clandestinidad,
El Juzgado Supremo precisa que se está efectivamente ante delitos de clandestinidad, entre comillas, que se manifiestan en contextos de opacidad y la prueba se construye sobre la existencia de corroboraciones periféricas externas que abonen a la versión incriminadora y los registros de comunicación que son parte de esta acusación, por lo que en este extremo no es procedente la observación. En cuanto a la observación señalada por las circunstancias posteriores del requerimiento acusatorio, cuestionó la defensa que la formalización no contempla las circunstancias del año 2018, si los hechos se realizaron en el año 2012. Al respecto, se debe considerar que de la revisión de los hechos señalados tanto en la formalización de la investigación y los descritos en el requerimiento acusatorio, conforme se advierte, se trata de un hecho ajeno a la presente investigación sobre otros investigados, que si bien en el último párrafo la Fiscalía aduce sería un indicio próximo posterior de un presunto modus operandi de las injerencias de Ponce Vegaso en la investigación de otros fiscales de Tacna cuando pretendían investigar a Torres Robledo, ello, como manifestó la defensa, no tiene relación con los hechos que se desarrollan en este proceso. Y conforme ya se señala en el ítem 8.2, los hechos imputados deben respetarse, no pueden alterarse, y en el presente caso se modifican los hechos. Si bien solo es un alcance del comportamiento de uno de los acusados, ello debe tenerse presente para la garantía del proceso, por lo que esta observación es fundada. Respecto a la observación de individualización de los elementos de convicción por cada acusado en el momento de intervención de cada uno de ellos, sobre el particular se debe precisar que si bien se desarrolló en el requerimiento acusatorio en el numeral 5 los elementos de convicción que sustentan el requerimiento y en el numeral 10 la relación de medios de prueba ofrecidos para su actuación, en ambos casos contienen una casilla donde en una señala vinculación con la convicción fiscal y aporte de la tesis fiscal, así como pertinencia, conducencia y utilidad. Lo que se observa es que los elementos de convicción no se encuentran separados por acusado, que servirían para individualizar la participación de cada uno, así como los documentos que se tenga de forma comunes para sustentar de forma clara y precisa los hechos en materia de imputación, por lo que esta observación es fundada. La observación formulada oralmente contra la pretensión civil respecto a la gravedad de los hechos no se define si es grave o medianamente grave. Agregó que no se mencionan los elementos de convicción que acompañan dicha solicitud. Al respecto, el procurador público señaló que se trata de una mediana gravedad y en base a los criterios desarrollados en su escrito, la suma solicitada a pagar asciende solidariamente a 600.000 soles. En cuanto a la observación hecha a la pretensión civil, se verifica dentro del escrito en el numeral 3 sobre el daño civil o causado y la reparación civil solidaria, se desarrolla cuál es el daño calificado como mediana gravedad de los hechos y desarrolla cada uno de ellos. Y señala que solidariamente debe ser 600.000 soles entre los dos acusados. Y los elementos de convicción que sustentan su pretensión se encuentran en el numeral 4, por lo que devienen infundadas dichas observaciones. En conclusión, el requerimiento acusatorio escrito realizado en audiencia pública de control de acusación, salvo las observaciones formuladas que se consideran fundadas, cumple en su mayoría con el contenido exigido por el artículo 349 del Código Procesal Penal, devolviéndose el requerimiento acusatorio para subsanar las observaciones. Decisión: este Juzgado Supremo resuelve declarar fundadas las observaciones formales formuladas por la defensa del acusado Ponce Vegaso en el extremo del encuadrar el delito alternativo en los hechos en materia de investigación, por el desarrollo de los hechos en el año 2012 y no en el año 2018, en cuanto a la individualización de los elementos de convicción por acusado e intervención de cada uno de ellos, en el proceso que se sigue por el delito de tráfico de influencias agravado alternativamente con hecho pasivo propio en agravio del Estado. Declarada infundada las observaciones formales formuladas por la defensa del acusado Ponce Vegaso en el extremo de la delimitación de los cargos que ostentaba el acusado, así como del hecho de no tener precisión en la prueba directa y las observaciones de la gravedad del daño en cuanto a la reparación civil. Subsanar el requerimiento fiscal en los extremos detallados, devuelve ese requerimiento de acusación por el término de 5 días hábiles a fin de subsanar las observaciones citadas en la presente resolución, notificada en audiencia pública con su lectura integral. Firmado Clay Soria. Estas son las observaciones que se han considerado para que la Fiscalía subsane y también las que se han declarado infundadas. Esto va a ser notificado de inmediato el mismo por la tarde. Sí, doctor Ponce. Sí, señor. Solamente parece que hay un error de transcripción. Ninguna llamada duró 3 horas. 3 minutos, señor juez. Nada más, por favor. Gracias. Bueno, voy a revisar, pero acá estamos poniendo lo que ha señalado la Fiscalía. Voy a revisar que no haya sido un error de dedo. ¿Ya? Gracias, señor.
Gracias, entonces. Se van a notificar en este momento. Siendo las 15:04, se suspende la presente audiencia hasta la próxima sesión. Voy a fijar de una vez la fecha. Con esto pienso que no sean personas. Jueves 5. Jueves 5 de junio a las 10:30 de la mañana. Perdón, para la próxima sesión, jueves 5 de junio, 10:30 de la mañana. La Fiscalía pues, nos hace llegar, vamos a correr traslado inmediatamente a las observaciones para que verifiquen si estas son correctas y dicho ello se podría continuar. ¿Listo? Muchas gracias, hasta luego. Dígame otro Ponce. Sí, disculpe, señor, ¿no es posible cambiar la fecha de jueves 5, por favor? Tengo varias audiencias ese día. No Por puedo favor. porque estoy tan cargado que le estoy poniendo, he sacado un espacio ahí ya a las 10:30 para poder verificar si se resolvieron o no las observaciones ese día. Y perdón, disculpe, doctor, y terminadas esas observaciones, ¿se va a continuar entonces con el control sustancial? Depende de qué pasa, ¿no? Ese día. Ok, En principio, si nos queda tiempo, sí, si no, la pongo otra fecha. muchas gracias, señor, muy amable. Ya, Gracias. gracias, hasta luego. ¿Es el mismo link? Disculpe, ¿es el mismo link? Es el mismo link, siempre es el mismo link. Bien, gracias. Buenas tardes, disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con las partes. Me indica que, bueno, el presente caso yo era de apoyo, no sé, creo que no ingresó el doctor encargado del caso. Usted está por la Procuraduría, ¿verdad? Sí, doctor, de la Ya, para que se Procuraduría. acredite, doctor. Ya concluía, ahí le va a llegar la notificación. Ya, sí, entonces por Para la que se acredite Procuraduría. en todo caso. Ya, yo estoy en apoyo del doctor Teddy, ya, sí, Franklin Puma Muchica, por parte de la corrupción, por parte de la Procuraduría de Corrupción, con Colegio de Abogados de Arequipa 9889, ¿no? Y los demás datos ya están consignados en acta. Ya, doctor, ya lo que acredité aquí para el acta. Listo, ok, Gracias. gracias. Hasta luego.